Bienvenidos gamers. Hoy nos adentramos en la historia de Alone in the Dark, un juego que definió el survival horror mucho antes de que títulos como Resident Evil aparecieran. Corría 1992 cuando Infogrames lanzó esta obra maestra, combinando narrativa intensa, atmósfera opresiva y mecánicas innovadoras que cambiarían para siempre la manera de crear terror en los videojuegos. La acción se sitúa en Derceto, una mansión misteriosa en Luisiana, donde Edward Carnby y Emily Harwood investigan la muerte sospechosa de su propietario, sin saber que se enfrentarán a horrores inimaginables. Lo revolucionario de Alone in the Dark no fue solo su premisa, sino cómo la ejecutó. Fue el primer juego en combinar fondos prerenderizados con personajes poligonales en 3D, creando una sensación de soledad y vulnerabilidad única para la época. Cada habitación, pasillo y rincón de Derceto escondía secretos y enemigos que desafiaban tanto la mente como los reflejos del jugador, consolidando una atmósfera de terror psicológico que todavía influye en los survival horror modernos. Los puzzles del juego también marcaron un estándar en la narrativa interactiva. No eran simples obstáculos, sino retos que requerían observación, lógica y paciencia, obligando al jugador a pensar y planear cada movimiento. Esta combinación de terror ambiental y acertijos inteligentes convirtió a Alone in the Dark en un ejemplo temprano de cómo los videojuegos podían mezclar emoción, intelecto y estrategia, anticipando mecánicas que luego veríamos en Resident Evil y Silent Hill. La influencia de H.P. Lovecraft es evidente en cada aspecto del juego. Criaturas extrañas, rituales antiguos y una sensación constante de horror cósmico transmiten la idea de que el peligro es más grande y antiguo de lo que la mente humana puede comprender. Este enfoque psicológico, que enfatiza el miedo a lo desconocido y lo inexplicable, transformó al juego en una experiencia más cerebral que física, enseñando a los jugadores a temer no solo por sus vidas, sino por la comprensión limitada de la realidad. El combate, aunque básico para los estándares actuales, fue innovador para su época. Los jugadores no eran superhéroes, enfrentarse a criaturas sobrenaturales requería estrategia y prudencia. La escasez de recursos obligaba a planificar cuidadosamente cada acción, incrementando la tensión y haciendo que cada enfrentamiento fuera un verdadero reto, donde cada bala y cada decisión podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La banda sonora, compuesta por Philip Baccey, es un componente esencial que eleva la atmósfera del juego. Los momentos de silencio, intercalados con sonidos ambientales inquietantes, crean un espacio sonoro que mantiene al jugador en constante alerta. Cada crujido del suelo y cada susurro en la oscuridad contribuyen a que el terror no dependa únicamente de enemigos visibles, sino de la sensación de desamparo y soledad que impregna Derceto. El impacto de Alone in the Dark en la industria de los videojuegos es incuestionable. Fue pionero al demostrar que los videojuegos podían ser medios efectivos para contar historias de terror y explorar emociones complejas. Sin este juego, títulos icónicos como Silent Hill o Resident Evil tal vez nunca hubieran alcanzado el nivel de narrativa, atmósfera y tensión que conocemos hoy. Su legado técnico y creativo sigue siendo estudiado en escuelas de desarrollo de videojuegos y cursos de narrativa interactiva. El desarrollo del juego estuvo lleno de desafíos técnicos y creativos. Los gráficos 3D apenas emergían, y lograr una sensación de inmersión en un entorno tan oscuro y complejo requería innovación constante. La combinación de escenarios prerenderizados y personajes tridimensionales permitió crear una mansión que se sentía real, intimidante y llena de secretos, un logro que inspiraría a toda una generación de desarrolladores de survival horror. Cada criatura y diseño del juego tiene un trasfondo simbólico y narrativo. Los enemigos no son solo obstáculos, representan fuerzas sobrenaturales y temores humanos que complementan la historia. Esta mezcla de horror visual, psicológico y narrativo convirtió a Alone in the Dark en una experiencia completa, capaz de generar tensión constante y mantener al jugador en un estado de alerta y fascinación durante horas. El uso de la luz y la sombra fue otro aspecto innovador. Los desarrolladores aprovecharon cada rincón oscuro de Derceto para crear espacios que parecían respirar, donde la iluminación parcial y los efectos de sombra producían la sensación de que algo podía aparecer en cualquier momento. Este manejo de la iluminación no solo aumentaba el realismo, sino que reforzaba la atmósfera de terror y la sensación de vulnerabilidad del jugador. Los objetos interactivos eran clave en la narrativa y la jugabilidad. Cada libro, carta o reliquia encontrada tenía un propósito: revelar secretos de la mansión, pistas sobre enemigos o detalles del trasfondo de los personajes. Esta integración de objetos dentro del mundo del juego contribuyó a que la narrativa se sintiera orgánica, creando una experiencia donde explorar y prestar atención a los detalles era esencial para la supervivencia. El diseño de los enemigos también merece un análisis profundo. Cada monstruo estaba inspirado en miedos humanos y en elementos sobrenaturales de la literatura gótica y el horror cósmico. Desde criaturas deformes hasta presencias espectrales,
Los necromorfos y fantasmas de Derceto no solo aterrorizaban visualmente, sino que tenían patrones de comportamiento que exigían pensamiento estratégico y calma bajo presión, anticipando la mecánica de enfrentamientos más elaborada de futuro survival horror. La narrativa también exploraba la psicología de los personajes. Edward Carnby, con su experiencia en lo sobrenatural, y Emily Harwood, con su intelecto y valentía, ofrecían perspectivas diferentes que afectaban cómo se experimentaba la historia. Esta dualidad no solo aumentaba la rejugabilidad, sino que también permitía al jugador explorar diferentes enfoques del miedo y la supervivencia, mostrando cómo la personalidad influye en la percepción del terror. El juego también fue pionero en integrar elementos de terror ambiental con acertijos que no solo eran mecánicos, sino narrativos. Resolver un enigma significaba no solo avanzar en el juego, sino comprender más sobre la historia de Derceto y la influencia de fuerzas sobrenaturales sobre sus habitantes. Esta simbiosis entre gameplay y narrativa hizo que Alone in the Dark se destacara entre los títulos de su época y sentara las bases para futuras franquicias. La historia de la creación del juego está llena de curiosidades. Los desarrolladores enfrentaron limitaciones técnicas extremas, desde memoria restringida hasta la necesidad de optimizar los gráficos para PC. A pesar de ello, lograron un producto que no solo funcionaba, sino que impresionaba por su atmósfera, complejidad y capacidad de generar miedo real, demostrando que la creatividad podía superar cualquier limitación tecnológica. El impacto cultural de Alone in the Dark no se limitó a los videojuegos. Inspiró películas, literatura y cómics que exploraban el terror psicológico y lo sobrenatural. La narrativa, los enemigos y la ambientación fueron referencias constantes en medios que buscaban recrear la tensión y el miedo que el juego provocaba, mostrando cómo un videojuego podía influir en toda una cultura pop. Cada nivel de la mansión estaba cuidadosamente diseñado para mantener al jugador en constante tensión. Los pasillos largos, las escaleras crujientes y los espacios cerrados fomentaban una sensación de claustrofobia que complementaba los encuentros con enemigos. Este diseño ambiental, junto con la narrativa y la música, demostraba que el horror podía construirse de manera sutil pero efectiva, sin necesidad de recurrir a sustos repentinos. El juego también exploró la vulnerabilidad del jugador a través de la gestión de recursos. Munición limitada, herramientas escasas y objetos de curación estratégicamente colocados obligaban a pensar antes de actuar. Esta mecánica enseñaba al jugador a valorar cada acción, aumentando la inmersión y la tensión, y consolidando a Alone in the Dark como un título que mezclaba terror, estrategia y narrativa de forma ejemplar. Los relanzamientos y reimaginaciones a lo largo de los años intentaron capturar la esencia del original, pero pocos lograron replicar su impacto. Esto demuestra que el juego no solo dependía de gráficos o mecánicas, sino de una combinación única de atmósfera, narrativa, sonido y diseño de niveles que hizo que la experiencia fuera memorable y perdurara en la memoria de los jugadores. La influencia de Alone in the Dark se refleja en prácticamente todos los survival horror modernos. Juegos como Resident Evil, Silent Hill y Dead Space incorporaron elementos de horror psicológico, exploración, acertijos y diseño ambiental que el título de Infogrames había establecido décadas antes. Cada nuevo juego que busca crear tensión y miedo sigue tomando inspiración de las innovaciones introducidas por esta obra pionera. Además, la interacción con el mundo y los enemigos enseñó a los jugadores que el miedo podía ser tanto mental como físico. La incertidumbre de lo que podía aparecer, la dificultad de combate y la exploración de lugares desconocidos creaban un estado constante de alerta, donde el jugador no solo temía por su avatar, sino también por lo que representaba cada encuentro dentro de la narrativa. Gracias por acompañarme en este recorrido profundo por Alone in the Dark, un juego que no solo definió el survival horror, sino que estableció estándares de narrativa, atmósfera y diseño que todavía se sienten en la industria. Espero que esta exploración te haya permitido apreciar la genialidad de su creación, su impacto cultural y su influencia duradera. Nos vemos en el próximo video, y recuerden, enfrentarse a la oscuridad puede ser aterrador, pero también es una lección sobre creatividad, ingenio y valentía en los videojuegos.